Bueno, siguiendo con el curso de circuitos eléctricos, voy a explicar la teoría de un circuito paralelo, tal como que se muestra en la figura. En la figura tenemos tres resistencias en paralelo conectado a una fuente de voltaje de corriente continua. Conectar las resistencias en paralelo significa que las resistencias se conecten todos los puntos finales e iniciales de la resistencia. Eso es completamente en paralelo. Entonces todos los terminales están conectados por arriba y los terminales están conectados por abajo. Eso es un circuito paralelo donde por cada resistencia va a fluir una corriente que, dependiendo de su valor, pues asimismo será el valor de la corriente. Las ecuaciones básicas. En un circuito paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes de cada ramal. O sea, la corriente total es igual a I1 más I2 más I3. Y la corriente de cada resistencia, por ley de Ohm, pues es su voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia, voltaje sobre la resistencia. Observen que en un circuito paralelo, no se les olvide, el voltaje es el mismo. O sea, todas las resistencias tienen el voltaje E, porque están conectadas simultáneamente a esa fuente. O sea, R1 está conectada a la E, R2 también a la E, y lo mismo lo hace R3. Bueno, la corriente total pues va a ser igual a la fuente de voltaje sobre la resistencia equivalente o resistencia total del circuito. La ecuación para calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo es que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada resistencia. Entonces, estas son como las reglas o ecuaciones de un circuito paralelo. Las corrientes se suman, el voltaje es el mismo y el cálculo de la resistencia se hace mediante esta fórmula o ecuación. Un caso especial es si las resistencias todas son iguales a una resistencia R. Entonces, si tenemos n resistencias iguales, pues la resistencia equivalente es el valor de una de ellas sobre el número de las resistencias. Y otro caso especial es cuando solamente existen dos resistencias en paralelo. La resistencia equivalente o total es el producto de la resistencia sobre la suma. Vamos a comprobar estas leyes o ecuaciones del circuito paralelo mediante ejemplos. Entonces, en este ejemplo tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, R1 de 10, R2 de 20 y R3 de 40 ohmios. Y por cada resistencia fluye su corriente, donde la suma de I1 más I2 más I3 es igual a la corriente total. Entonces, las corrientes. Corriente siempre es voltaje sobre resistencia, o sea, 10 voltios sobre 10 ohmios me da 1 amperio. I2 es el mismo voltaje, 10 voltios sobre R2, que es 20. 10 sobre 20 es 0.5, y para R3 su corriente es 10 sobre 40 igual a 1.25 amperios. Entonces, la corriente del circuito es la suma de las tres corrientes, o sea, 1 más 0.5 más 0.25. Esto nos da 1.75 amperios. La resistencia equivalente
ya sabemos que el inverso es igual a la suma de los inversos. Entonces 1 sobre R es 1 sobre 10 más 1 sobre 20 más 1 sobre 40. 1 sobre 10 es 0.1, 1 sobre 20 es 0.05, 1 sobre 40 es 0.025 y sumado da este valor. Como 1 sobre R es 0.175, quiere decir que RE es el inverso, o sea, 1 sobre esta operación. Eso da 571 ohmios de la resistencia equivalente. Vamos a hacer una pequeña prueba. La corriente pues, es igual a E. La corriente total se puede decir que es E sobre toda la resistencia equivalente. O sea, 10 sobre 571. Eso me da 1,75 amperios, que es igual a ese cálculo. Entonces, de esta forma, probamos que los cálculos están bien hechos. El ejemplo 2 nos dan un circuito paralelo donde todas tienen una resistencia igual a 20 ohmios. Me piden hallar esa resistencia equivalente y la corriente sí. Hay una fuente que lo alimenta de 20 voltios. Entonces, como ya sabemos que cuando las resistencias son iguales, la resistencia equivalente es una de ellas sobre el número de resistencias. Entonces hay 4 resistencias, quedaría entonces 20 sobre 4, la resistencia equivalente es 5 ohmios. Y la corriente, pues por supuesto, es el voltaje sobre la resistencia. 20 voltios sobre 5 ohmios me da 20 sobre 5 es 4 amperios. El ejemplo 3 tenemos este circuito, me dan dos resistencias en paralelo de 20 y 50 ohmios. Ya sabemos que cuando hay dos resistencias, la resistencia equivalente es el producto sobre la suma. O sea, 20 por 50 sobre 20 más 50. 20 por 50 es 1000 y 20 más 50 es 70. Eso da 14,28 ohmios. Entonces, este paralelo es igual a una resistencia de 14,28 ohmios. Es importante tener en cuenta esta nota, donde dice que la resistencia equivalente de un circuito paralelo es menor a la menor de las resistencias del circuito. La menor resistencia del circuito es 20. Entonces la resistencia total o equivalente debe ser menor de 20. Aquí me da 14,28. Este ejemplo 4 tenemos resistencias 2 de 20 y 3 de 30. Me piden hallar la resistencia equivalente. Nos damos cuenta que aquí hay 3 resistencias de 30, o sea, son iguales. Por lo tanto, el equivalente es el valor sobre el número de resistencias, o sea, 30 sobre 3 me da 10 ohmios. Luego quiere decir que todo esto lo podemos reemplazar por una resistencia de 10 ohmios. Y nos queda entonces 20, 20 y 10. Tal como está acá, 20, 20 y 10. Pero observamos que aquí hay otras dos resistencias en paralelo iguales. Son dos resistencias. El valor es 20. Entonces 20 sobre 2 me da 10. O sea que aquí me queda una de 10 con esta de 10. Entonces me queda aquí esta de 10 con esta de 10. Y otra vez tenemos dos resistencias iguales de 10. Que su equivalencia es 10 sobre, como hay dos resistencias, esto me da 5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total del circuito es 5 ohmios. Bueno, esto es lo que quería comentarles, explicarles. Muchas gracias.